El Amazonas representa más de la mitad de los bosques que quedan en el planeta, desde miles de islas desconocidas hasta el río que te quemaría vivo. Acompáñenos para conocer los 15 impactantes descubrimientos de la selva amazónica que han conmocionado al mundo entero. Número 1. Científicos encuentran miles de islas vírgenes. La presa de Balbina, construida en la década de 1980 en la cuenca del Amazonas, generó miles de islas forestales pequeñas pero no prósperas. Con más de 3.500 islas formadas a partir del embalse, la presa de Balbina es uno de los mayores embalses de Sudamérica. Esto ha llevado a la formación de manchas forestales isleñas en la región. Las presas hidroeléctricas, como la de Balbina, son una de las principales causas de la pérdida y fragmentación del hábitat forestal. El nuevo paisaje que surgió tras la creación de esta presa es un claro ejemplo del impacto negativo en el bosque. Muchas especies corren el riesgo de desaparecer rápidamente de las pequeñas islas. Los expertos creen que otros factores también contribuirán a determinar si una especie podrá o no hacer frente a este estrés. En un estudio, se compararon 22 islas forestales de diferentes tamaños con 3 lugares cercanos, conectados al bosque principal, pero no eran islas. El estudio registró 608 especies que representaban 8 grupos biológicos. Según los resultados, solo unas pocas islas mayores albergaban la mayor parte de la diversidad y contaban con conjuntos completos de especies. Las islas más pequeñas sufrieron. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Solo los armadillos sobrevivieron en ellas por más de 30 años. Los mamíferos más grandes, como jaguares y tapias, desaparecieron debido a la falta de espacio. La extinción de especies en islas individuales fue común y no aleatoria, con las especies más grandes siendo las más propensas a desaparecer. Número 2. Mapinguari. Al igual que el Sasquatch en Estados Unidos, o el fantasma de ojos negros en Gran Bretaña, la selva amazónica también tiene su propia criatura mítica legendaria, de aspecto pesadillesco, llamada Mapinguari. Según el folclore brasileño, esta entidad monstruosa, también llamada Yuma, vive en las profundidades de la selva amazónica. Muchos cuentos narran que el Mapinguari fue una vez un chamán amazónico que descubrió la clave de la inmortalidad hace miles de años. Pero esto enfureció a los dioses, que lo castigaron transformándolo en una bestia errante y peluda. Las representaciones de esta criatura legendaria tienden a variar. Algunos relatos lo describen como un cíclope humanoide peludo, mientras que otros afirman que en realidad se basa en un recuerdo cultural de un perezoso de tierra gigante. La mayoría de los avistamientos modernos coinciden con la descripción del perezoso gigante ya extinguido. Los criptozoólogos creen que el Mapinguari es un milodóntido o un megalodóntido de la edad de hielo que habitó esta región. La criatura emite un olor terrible que puede causar inconsciencia. Algunas historias sugieren que tiene una boca en el abdomen. El nombre Mapinguari proviene de 3 palabras tupi-guarani que juntas significan una criatura con un pie o garra doblada o torcida. Supuestamente, el Mapinguari tiene un solo ojo, garras largas, piel de caimán y pies hacia atrás. Puede caminar en 4 patas o 2 patas. Algunos avistamientos lo describen como un animal nocturno ágil y rápido que se alimenta de vegetación como las bombas de Bacaba y Babasú. No hay pruebas concluyentes de su existencia, pero los lugareños creen firmemente que es real. Número 3. Extrañas aldeas abandonadas. Los investigadores descubrieron 25 aldeas que fueron abandonadas hace mucho tiempo mientras exploraban lo que ahora se llama el estado de Acre, en el oeste de Brasil. Estas aldeas datan de entre 1301 y 700 después de Cristo. Un equipo de científicos utilizó un helicóptero montado en LIDAR, o tecnología de detección y medición de la luz, para ver lo que hay bajo el follaje de la selva tropical y obtener una visión general de las estructuras de esa zona. Además de las comunidades circulares, también descubrieron otras 11 aldeas construidas con patrones rectangulares y 15 que eran tan antiguas y estaban tan destruidas que no fue posible hacerse una idea de su disposición. Los arqueólogos encontraron entre 3 y 32 montículos, cuya altura oscilaba entre menos de 10 pies y más de 65 pies. Estos poblados estaban dispuestos en forma circular, posiblemente reflejando la concepción cósmica de los habitantes indígenas.
También se descubrió un patrón de caminos hundidos con altos taludes que conectaban las aldeas en una extensa red. Durante muchas décadas, los arqueólogos han creído que esta parte de la selva tropical estuvo escasamente ocupada en los años anteriores a la colonización europea, pero estas imágenes LIDAR cuentan una historia totalmente distinta. Siglos antes del advenimiento de esta cultura de construcción de montículos, los habitantes de la región solían erigir enormes terraplenes geométricamente patentes, pero los abandonaron en torno al año 950 a.C. Número 4. Los hombres del todo. Los hombres del todo es un título dado a un indígena que, según los informes de una organización sin ánimo de lucro, llamada Survival International, ha sobrevivido aislado en la selva amazónica durante unos 26 años. Vivía en el estado brasileño llamado Rondônia. Era el último miembro vivo de una tribu amazónica no contactada. Según la mayoría de los informes, tenía unos 60 años en el momento de su muerte. Se le dio ese apodo por su costumbre de cavar profundos agujeros en el suelo para atrapar animales o esconderse en ellos. El cuerpo fue encontrado por un funcionario de la Agencia de Protección Indígena de Brasil llamada FUNAI. Estaba en una hamaca fuera de su choza de paja. No hubo señales de lucha o violencia, lo que indica una muerte natural. Toda su tribu fue asesinada en ataques brutales que duraron décadas. Los atacantes eran principalmente ganaderos que querían expandir sus tierras. Fiona Watson, directora de investigación y defensa de Survival International, declaró que nadie conocía el nombre de este hombre y no había información sobre su tribu. Con su muerte, se completó la limpieza étnica de su pueblo. Los defensores de los derechos humanos consideran esto como un acto deliberado de aniquilación a manos de ganaderos codiciosos. Nadie sabe cómo sobrevivió solo en la selva por más de 2 décadas, ni qué horrores presenció. Resistió firmemente los intentos de contacto y dejó en claro su deseo de ser dejado en paz. En 2018, FUNAI publicó imágenes de este hombre talando un árbol. En su campamento abandonado, se encontraron los cultivos que había plantado, como maíz, papaya y plátanos. Número 5. La gallina de seda. Hace unos años, unos visitantes de la selva amazónica peruana descubrieron una extraña estructura parecida a una valla que apodaron gallina de seda. Era algo que nunca habían visto antes, y por ello despertó su curiosidad. Los naturalistas querían averiguar cómo se había hecho y quién la había fabricado. Así que observaron la estructura durante varios días, pero fueron incapaces de resolver este misterio. El científico Troy Alexander consultó a entomólogos y concluyó que probablemente fue construida por una araña crepellada, conocida por sus elaboradas estructuras. Algunos expertos estuvieron de acuerdo con esta hipótesis, aunque otros sugirieron que podría ser obra de un hongo o una oruga. El científico Phil Torres, junto con los entomólogos Larry Reeves y Gina Hill, y el fotógrafo Jeff Creamer, regresaron al lugar donde se encontró la valla y observaron la zona durante una semana. Finalmente, encontraron crías de araña naciendo de 3 de estas vallas. Aún desconocen la especie de araña a la que pertenecen, pero las vallas de estacas les llaman la atención por varias razones. Una de ellas es que las arañas no suelen poner huevos y abandonarlos, sino que suelen ponerlos en sacos de seda y huevos tejidos en sus propias telarañas para protegerlos al máximo. También encontraron muchos ácaros en la zona con vallas, lo que los consideraron como posibles creadores de las vallas, hasta que encontraron las arañas los entomólogos. Creen que la cerca protege el huevo de insectos depredadores y atrae a ácaros, hormigas y otros insectos para las arañitas recién nacidas. Los científicos siguen investigando para obtener más información sobre estas arañas y los cercos. Número 6. Un río hirviente. El Shanait de Pisca, también conocido como La Bomba, es un afluente del río Amazonas. Es el único río hirviente del mundo, con temperaturas increíblemente altas. La temperatura del agua oscila entre los 45 y los 100 grados centígrados. Su nombre, Shanait Pisca, significa hervido por el calor del sol, pero en realidad es geotérmico. Se encuentra en el santuario maya de Tuyacu, que forma parte de la selva alta de Huánuco. Los chamanes locales creen que el río hirviente fue parido por Yacumama, un enorme espíritu serpiente también llamada la Madre de las Aguas. Un científico geotérmico llamado Andrés Russo investigó la fuente del calor que hace hervir el agua.
El río tiende a mantener su alta temperatura, a pesar de que no se encuentra cerca de ningún volcán o respiradero geotérmico conocido. Su naturaleza única ha sido descrita como un rasgo totalmente natural por National Geographic. Se trata de una característica geotérmica no volcánica que fluye a velocidades anormalmente altas. La mayoría de los expertos creen que el calor procede del gradiente geotérmico de la Tierra. Al estar más cerca del manto terrestre, el agua subterránea tiende a tener una temperatura más alta. Al parecer, el agua de lluvia cae sobre la superficie de la selva amazónica y se filtra hacia el interior de la corteza a través de profundas fallas enraizadas. Esta agua se calienta según el gradiente geotérmico y sale a la superficie a través de fuentes termales alimentadas por fallas que calientan la bomba a lo largo de su recorrido. Este extraordinario río también está en peligro debido a la rápida deforestación y podría desaparecer en un futuro próximo si no se controla. Número 7. Geoglifos. Recientemente, los expertos descubrieron cientos de círculos en el suelo de la selva amazónica que datan de hace miles de años. Estos geoglifos sugieren que los humanos han estado manipulando el paisaje aquí durante miles de años antes de que los europeos pisaran la región. Los científicos siguen confundidos por estos círculos y son incapaces de descifrar su propósito. El Amazonas ha sido considerado como un ecosistema prístino que permaneció en gran medida inalterado por los humanos hasta la llegada de los europeos. Pero este nuevo descubrimiento demuestra que hubo gente aquí siglos antes de lo que suponíamos. La deforestación moderna ha llevado a la revelación de estas 450 zanjas de formas geométricas que ocupan unos 13.000 kilómetros en Acre, Brasil. Estos geoglifos pasaron desapercibidos durante cientos de años, ya que estaban cubiertos por los árboles. Pero la rápida deforestación de la región los hizo visibles desde el aire. Los arqueólogos no están seguros de por qué se construyeron estos círculos. No encontraron suficientes artefactos para determinar si se trataba de un poblado o de una estrategia de defensa. Algunos expertos han especulado que podrían haber sido espacios de reunión ritual. Jennifer Walting, la investigadora principal, junto con su equipo, reconstruyeron 6.000 años de vegetación e historia del fuego alrededor de 2 de estos geoglifos. Descubrieron que los humanos habían estado manipulando los bosques de bambú para crear claros temporales para estos geoglifos. Walting cree que estas pruebas del contacto humano sirven para poner de relieve el ingenio de los regímenes de subsistencia del pasado que no condujeron a la degradación de los bosques. Número 8. Hormigas bala. En la selva amazónica, una pequeña criatura mortal es la hormiga bala. Con una longitud de hasta 1,5 pulgadas, unas pocas de ellas pueden matar a un ser humano adulto. Su picadura es tan dolorosa que algunos la comparan con recibir un disparo. Es considerada el insecto más letal del Amazonas. Según el entomólogo Dr. Justin Schmidt, la picadura de esta hormiga venenosa causa un dolor puro, intenso y brillante. Es casi como caminar sobre carbón encendido con un clavo de 3 pulgadas incrustado en el talón. Es una hormiga originaria de América Central y del Sur. Según la escala de dolor de Schmidt, su picadura se clasifica como un 4+, lo que significa que es extremadamente dolorosa. Los síntomas incluyen dolor insoportable, parálisis temporal y temblores en la zona afectada. Afortunadamente, el veneno de la picadura de una hormiga bala no se extiende a los órganos vitales ni a otras partes del cuerpo. También se conoce como Perifera clavata en latín. Vive en colonias en la base de los árboles de la selva tropical, y las hormigas obreras se alimentan de pequeños artrópodos y néctar. Se estima que hay aproximadamente 4 hormigas bala por hectárea en los bosques de América del Sur y Central. La tribu indígena de Brasil, Sir Terry Marway, tiene una relación ritualista con las hormigas bala. Tejen guantes con hormigas sedadas y los jóvenes y niños introducen sus manos en ellos. Deben soportar el dolor causado por las hormigas bala despiertas durante 5 minutos. Los muchachos hacen esto 20 veces para completar su ritual de iniciación y ser considerados hombres y guerreros. Número 9. Tribu Aware no contactada. Los Aware son indígenas de Brasil que viven en la selva amazónica. La tribu cuenta actualmente con unos 350 miembros y alrededor de 100 de ellos no tienen contacto con el mundo exterior. Esta tribu se considera altamente amenazada debido al conflicto con los intereses madereros en el territorio controlado por ellos. Los Awa hablan una lengua guaraní de 2 picos llamada guajar.
Al principio vivían en asentamientos, pero más tarde adoptaron un estilo de vida nómada. A principios del siglo XIX, el pueblo Awar sufrió ataques de los colonos europeos que talaban sus bosques. Algunos Awar se trasladaron a asentamientos gubernamentales, pero la mayoría aún mantiene su estilo de vida tradicional. Sobreviven como grupos nómadas en los bosques, con poco contacto exterior. Los bosques de los que dependían y en los que vivían estaban siendo destruidos por la tala de árboles y la roturación de tierras para la agricultura, y su gente estaba siendo asesinada por los colonos. Esto llevó al Banco Mundial y a la Unión Europea a conceder al gobierno brasileño la friolera de $900 millones de préstamo. El préstamo estaba condicionado a la protección de las tierras y las gentes de ciertas tribus indígenas, entre ellas los Awar. De no ser por la intervención del gobierno, la tribu y su cultura se habrían extinguido hace mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno brasileño aún tardó mucho en cumplir su compromiso. No fue hasta 2003 cuando por fin se demarcaron las tierras de los Awar. Sin embargo, esto no detuvo a los invasores y madereros que siguieron invadiendo su territorio y asesinando a los miembros de su tribu. Número 10. Bulbos amarillos e insectos extraños. El vídeo de un extraño árbol con pequeños bulbos amarillos cubriendo su tronco, descubierto en la selva amazónica, confundió a muchos científicos. Algunos pensaron que se trataba de un extraño tipo de hongo, pero una inspección más detenida lo hizo parecer muy poco probable. Pero investigar más a fondo estos bulbos reveló algo interesante. Estas protuberancias extrañas estaban siendo comidas por orugas, pero aún más confuso era el hecho de que las orugas no eran las únicas que estaban allí. Numerosas hormigas rodeaban a estas orugas, alimentándose de los bulbos amarillos. Como las hormigas no atacaban ni dañaban a las frágiles larvas de mariposa, los científicos supusieron que tenía que haber algún tipo de relación simbiótica entre los dos grupos. Este tipo de coordinación entre hormigas y orugas nunca se había visto antes. La relación mutualista se denomina ahora mirmacofilia y ha asombrado a los científicos durante mucho tiempo. Las orugas de la familia Lacinidae tienen una estructura especial llamada órgano nectario dorsal que segrega azúcar y aminoácidos. Este dulce néctar es lo que mantiene a las hormigas cerca. Las hormigas, a su vez, proporcionan protección a las orugas ahuyentando a los depredadores y parásitos. La especie de mariposa, llamada Terentena terrantena, se conoce desde hace un siglo, pero los científicos no sabían cómo vivía y sobrevivía hasta el descubrimiento de este árbol y la relación entre las hormigas, las orugas y los bulbos amarillos. Número 11. Ranas de cristal. Las ranas de cristal, también conocidas como ranas see-through, son una especie singular con piel translúcida. Hay alrededor de 60 tipos diferentes de ranas de cristal que viven principalmente en América Central y del Sur. Estas ranas prefieren habitar en las selvas tropicales, en la parte superior de los árboles, sobre el agua. Todas las especies de ranas de cristal están en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat. Su tamaño varía dependiendo de la especie, desde las más pequeñas que crecen hasta 0,78 pulgadas de largo, hasta las más grandes que alcanzan hasta 3 pulgadas de longitud. El cuerpo de estas ranas suele ser de color verde brillante u oliva, a veces con manchas negras, blancas o azuladas. La piel de las ranas de cristal es translúcida, lo que permite ver sus órganos internos como el hígado, el corazón y los intestinos. Algunas especies tienen huesos verdes o blancos, lo que les ayuda a camuflarse en las hojas y protegerse de los depredadores. Estas ranas se alimentan de insectos y arañas y desempeñan un papel importante en los ecosistemas al controlar la población de insectos. Debido a su pequeño tamaño, son blanco fácil de muchos depredadores, especialmente serpientes, mamíferos y aves. Las ranas de cristal son animales nocturnos y están activas sobre todo entre el anochecer y el amanecer. También son criaturas extremadamente territoriales. Los machos vocalizan para alertar de que el territorio está ocupado, y si el intruso no retrocede, la rana se volverá agresiva y ahuyentará al competidor no deseado. Estos animales arborícolas pasan la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles y solo bajan durante la época de apareamiento. Número 12. Goliat come pájaros. La Goliat come pájaros es sin duda la araña de sus pesadillas. Pertenece a la familia de las tarántulas llamadas Pterophosidinae.
Originaria de las selvas tropicales sudamericanas, es con diferencia la araña más grande conocida en el mundo. Puede pesar hasta 175 gramos y medir hasta 13 centímetros de longitud. Aunque se llama comedoras de pájaros, rara vez se alimentan de aves. Estas arañas grandes pueden tener patas de hasta 30 centímetros. Las comedoras de pájaros son una de las pocas especies de tarántulas que no tienen espolones en el primer par de patas. Los machos adultos suelen ser de color bronceado a marrón claro y dorado. A diferencia de otras tarántulas, las hembras de esta especie no devoran a los machos durante el apareamiento. Las hembras maduran en unos 3 a 6 años y pueden vivir de 15 a 35 años. Los machos, sin embargo, mueren poco después de alcanzar la madurez y tienen una esperanza de vida de solo 3 a 6 años. Estos comedores de aves tienen pelo en el cuerpo, el abdomen y las patas. Las hembras suelen poner de 100 a 200 huevos que eclosionan en arañitas en un plazo de 6 a 8 semanas. También se frotan el abdomen y sueltan pelos que pueden irritar gravemente la piel y las mucosas de sus depredadores. Como todas las demás tarántulas, también poseen colmillos lo suficientemente grandes como para perforar la piel de un ser humano. También llevan veneno en sus colmillos y no dudan en morder cuando se ven amenazadas. Número 13. Enorme arrecife de coral. Allá por 2016, los científicos hicieron un descubrimiento fascinante en las aguas fangosas del río Amazonas. Encontraron un enorme sistema de arrecifes de coral que acechaba en las profundidades del río. La enorme red de arrecifes de coral tiene unos 1000 kilómetros de longitud y alberga un ecosistema oculto totalmente único. El arrecife, lleno de miles de criaturas coloridas y extrañas, fue hallado en la desembocadura del río Amazonas. Aquí es donde el agua dulce se vierte en las olas salobres del océano Atlántico. El río Amazonas está considerado el mayor río del mundo por volumen. Contiene casi el 20% del agua dulce de todo el planeta. El río alberga una gran variedad de criaturas extrañas e indocumentadas. Patricia Yajeya y su equipo de científicos marinos estaban en una expedición para recolectar muestras de las especies en la desembocadura del río Amazonas. Durante la expedición, un biólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro recordó haber leído sobre un pez de arrecife a lo largo de la plataforma continental y decidieron buscarlo. Finalmente, encontraron un arrecife escondido lleno de vida. Descubrieron muchas especies de peces de arrecife, peces comedores de esponjas, algas y corales. Según Patricia, encontraron animales sorprendentes y coloridos en una expedición. En el extremo sur, dominan los corales y criaturas que usan la luz solar para alimentarse. Hacia el norte, estas especies disminuyen y el arrecife se compone de esponjas y otros constructores de arrecifes que se alimentan de la nutrición del río. Número 14. Ballena jorobada. Los biólogos marinos y zoólogos de Brasil se quedaron atónitos cuando se descubrió una enorme ballena jorobada muerta en la selva amazónica, cerca de la desembocadura del río Amazonas. La ballena estaba a unos 15 metros de la orilla de la playa de Aruna, a lo largo de la bahía de Marajó en Surrey, Brasil. Según las autoridades locales, encontrar una ballena en la región era raro durante la temporada en que se descubrió la ballena, pesaba alrededor de 10 toneladas y medía la friolera de 8 metros de largo. Pero algunos funcionarios estimaron que el tamaño era ligeramente mayor, diciendo que medía aproximadamente 11 metros. Un equipo de la Secretaría Municipal de Salud, Saneamiento y Medio Ambiente reveló que el cadáver no presentaba heridas visibles. Los expertos creen que la ballena fue lanzada a tierra por una potente marea o que murió en el mar y fue llevada a tierra por la gente. El grupo conservacionista explicó que la ballena no había madurado del todo. No era un animal adulto porque cuando las ballenas jorobadas maduran completamente, pueden pesar unas 40 toneladas y crecer hasta tener el tamaño de un autobús. El responsable del proyecto especuló que probablemente la cría se había separado de su madre mientras migraba hacia el sur. Pero hasta ahora nadie sabe realmente cómo la pobre criatura acabó muerta en tierra. Número 15. Lagarto Jesucristo. El basilisco común es una especie de lagarto perteneciente a la familia Corytophanidea. Es endémico de América Central y del Sur, donde suele encontrarse cerca de ríos y arroyos en la selva amazónica. Pero, ¿por qué se le llama lagarto de Jesucristo? Pues porque esta especie concreta de lagarto puede correr sobre la superficie del agua.
El basilisco común es relativamente más grande que otros lagartos y posee una cresta alta parecida a una aleta a lo largo de la espalda. Estas son en su mayoría de color marrón o cremoso. Los lagartos machos tienen las crestas en la cabeza y en la cola. También tienen una raya blanca, crema o amarilla en el labio superior y una segunda raya a ambos lados del cuerpo. Los lagartos Jesucristo tienen una gran boca amenazadora llena de dientes como llagas. Este lagarto puede ser famoso por correr sobre el agua, pero es un escalador y nadador igualmente eficiente. Puede permanecer bajo el agua hasta media hora de media. Estos lagartos viven 7 años en cautividad, pero debido a los depredadores en la naturaleza, viven periodos más cortos. Cuando se sobresalta, el lagarto reacciona corriendo hacia el borde de agua más cercano. Agua y bien, continúa sprintando. Un basilisco adulto puede correr a velocidades de 24,1 kilómetros hora de media. Estos lagartos permanecen cerca del agua para poder escapar de los depredadores terrestres, pero nadan solo cuando es necesario porque también corren el riesgo de ser devorados por animales acuáticos. Gracias por vernos y hasta la próxima.